como fue en el culto de las 9, hablar con la iglesia, transmitir a la iglesia un poco de mi sentimiento que terminó generando esta palabra. Y en realidad, un sentimiento que ya ha estado alcanzando mi corazón es un sentimiento de inquietud, un malestar. No sé si tú ya has sentido eso. Así que está todo bien, pero hay algo que te está incomodando. Tú dices, hay algo que me está incomodando y ya te he estado viviendo con eso. Con esta inquietud, ese malestar, a veces que acá dice así, estás mirando para nada, ¿qué pasó? Y man, esa inquietud que me está alcanzando. Pero ¿qué inquietud es esta? La inquietud, hermanos, es porque no sé cómo has estado observando el tiempo que estamos viviendo. No sé si has tenido esa sensibilidad hacia la realidad en la que estamos insertos. Hermanos, estamos viviendo en un mundo loco, en un mundo perdido. Una violencia absurda. Y cuando hablo de violencia, no me refiero solo a la violencia del tráfico de drogas, de las milicias, no, la violencia dentro de los hogares. Una violencia en el tráfico, una violencia en el comportamiento. Estamos viviendo en un tiempo de inmoralidad absurdo. El mundo está loco, perdido, hermanos. Lo que era correcto ya no es más correcto. Lo que era incorrecto ya no es así. Estás viendo a veces un dibujo animado con tu hijo. Dentro de poco hay un anuncio y a veces viene un anuncio de una inmoralidad, una pornografía. Y estamos viviendo esta realidad. Fui a tomar un café con el pastor Humberto y cuando salimos de allí, Dios mío, parecía que estaba llegando a Palmas, casi 40 grados. Y la temperatura ha orientado que ahora vamos a tener una ola de calor. Solo que esta ola de calor no es solo una cuestión climática. Estamos entrando en una ola de calor en nuestra realidad de vida. ¿Qué tenemos hoy? Nos hemos topado con la inmoralidad, con la pornografía, con el pecado, con la corrupción. Ha sido algo abrumador con el pecado, con la corrupción. Ha sido algo abrumador. Y eso no es solo una particularidad de nuestro país. El mundo está así, pero 1 Juan 3:5 ya hablaba sobre eso. O ya habla sobre eso. Habla así, el mundo yace en el maligno. Otras versiones dicen así, el mundo está bajo el mando del maligno. Y eso ya ha ido entrando en mi corazón porque tengo una hija de 10 años. El pastor Felipe está aquí con su hija, con la Manuciña. Tengo un matrimonio, tengo un hijo, tengo un joven que me está viendo aquí. Tengo una familia. Y la pregunta que vino a mi corazón dentro de toda esta indagación, este desconforto, es cómo mantenerme en pie en un mundo de caos. Cómo mantenerme en un camino estrecho donde todo está perdido. Cómo mantenerme casado en un mundo que hoy predica la separación. O por lo menos, tómalo como algo bueno. ¿Cómo voy a criar a mis hijos en el camino? Si todos hoy están diciendo que ya no existe un camino, existen varios caminos. Hermano, ¿cómo mantenemos nuestra integridad en un mundo perdido? Señor, no puedo perder mi casa. Señor, no puedo perder mi matrimonio, no puedo perder a mis hijos. No puedo. Tienes que tener una intencionalidad con Amanda. Amanda tiene 10 años. Y comienzas a entrar en ese malestar. Y ese es mi malestar, ese es mi sentimiento, mi inquietud. Y le hice esta pregunta al Señor, ¿cómo me mantuve integridad? ¿Cómo mantuve mi casa delante del Señor en un mundo perdido? Y el Señor me respondió con una pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta que Dios me dio? ¿Cómo has llevado tu vida espiritual? Esa fue la respuesta que Dios me dio en mi inquietud. Y es exactamente esa palabra que quiero compartir contigo o con ustedes. Y quiero que ya empiecen a pensar en esta pregunta. Ahí, ¿cómo estás llevando tu vida espiritual? Me gustaría que abrieras tu Biblia en 1 Crónicas 3. 1 Crónicas 13 ahí, en el Antiguo Testamento. La Biblia dice así: después de consultar a todos sus oficiales, los comandantes de 1000 y de 100, David dijo a toda la asamblea de Israel: si ustedes están de acuerdo y si esta es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviaremos un mensaje
a nuestros hermanos en todo el territorio de Israel y también a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades para que vengan a unirse a nosotros. Vamos a traer de vuelta el arca de nuestro Dios, pues no nos importó durante el reinado de Samuel. Toda la asamblea estuvo de acuerdo, por eso pareció bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todos los israelitas desde el río Sijoá de Egipto hasta Lebo Yamat para traer de Kiriat y Jearim el arca de Dios. Y David y todos los israelitas fueron a Balaá y Kiriat y Jearim en Judá para buscar el arca de Dios, el Señor que tiene su trono entre los querubines, el arca sobre la cual se invoca su nombre. De la casa de Abinadab llevaron el arca de Dios en un carro nuevo, conducido por Uzá e Iayó. David y todos los israelitas estaban danzando, cantando con todo su vigor delante de Dios, al son de arpas, liras, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron a la era de Quindom, Uzá extendió el brazo y sostuvo el arca, porque los bueyes habían tropezado. La ira del Señor se encendió contra Uzá, y lo hirió por haber tocado el arca. Uzá murió allí mismo, delante de Dios. David se quedó contrariado, porque el Señor en su ira había fulminado a Uzá. Hasta hoy ese lugar se llama Pérez Uzá. Ese día, David tuvo miedo de Dios y se preguntó, ¿cómo voy a conseguir llevar el arca de Dios? Por eso desistió de traerla, por eso dejó de traerla. Por eso desistió de llevar el arca a la ciudad de David. En vez de eso, la llevó a la casa de Obed-edom, de Gat. Y el arca de Dios permaneció en su casa por 3 meses. Y el Señor lo bendijo, y también a su familia, y todo lo que poseía. Queridos y muy amados hermanos, esa fue una dirección que el Señor me dio cuando me respondió con una pregunta. ¿Cómo estás llevando actualmente tu vida espiritual? Hermanos, primero quiero explicarte qué es el arca. ¿Qué es el arca? De repente preguntas, ¿pero qué arca es esa? El arca es el arca del pacto, el arca de la alianza. En realidad, no fue el hombre quien creó el arca, no fue el hombre quien hizo el arca. Dios mandó a hacer la arca en Éxodo 25, Moisés. Hacer el arca, Él dio las instrucciones allí en Éxodo 25. Si puedes abrir Éxodo 25, 10, está ahí al principio de tu Biblia. Dios manda a Moisés a hacer el arca. Haz un arca de madera de acacia. Dios determinó cuál sería. Incluso la madera con 1,10 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto, revestida de oro puro. Haz un marco de oro a su alrededor. Manda fundir 4 anillas de oro para ella y pégalas en sus 4 patas, con 2 anillas de un lado y 2 del otro. Luego, haz varas de madera de acacia revestidas de oro y colócalas en las anillas laterales del arca para que pueda ser cargada. Las varas permanecerán en las anillas del arca, no deben ser retiradas. Entonces pon dentro del arca las tablas de la alianza que te daré. Hermanos, esta es el arca del Señor. El arca del Señor almacenaba 3 objetos muy significativos para el pueblo de Israel. Como vimos aquí, las tablas de la ley, la vara de Aarón y un recipiente con maná. Las tablas de la ley, que significan las leyes de Dios, la palabra del Señor, la vara, que era de hecho una reprimenda contra la rebeldía del pueblo, y el maná, que era la provisión, como escuchamos el domingo pasado aquí a través del pastor Guilherme. Entonces eran los 3 objetos que estaban dentro del arca por el pastor Guilherme. Entonces eran los 3 objetos que estaban dentro del arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios. El arca era la alianza. Y vemos varias veces en la palabra, el arca siendo llevada al frente de batalla, el arca al frente de las conquistas. Vamos a ver esto a través de Josué. 3, cuando él va a cruzar el río Jordán. En Josué 6, cuando él va a tomar Jericó. Siempre verás la presencia del arca. El arca siempre presente en medio de su pueblo e incluso al frente de algunas batallas. Y fue exactamente en ese movimiento de llevar el arca al frente de las batallas es que ahora David está pensando en traerla de nuevo. Porque la Biblia dice en Samuel que los hijos de Elí, de los sacerdotes Elí,
ofrecieron en Fineas. Ellos también eran sacerdotes. Ellos también eran sacerdotes. Tomaron el arca del Señor y la llevaron a una batalla, pero sin consultar a Dios. Israel estaba en guerra con los filisteos. Israel estaba en desventaja, y ellos, en un acto de desesperación, tomaron el arca del Señor, escondiéndola de su padre, y llevaron el arca al frente de una batalla. Y la Biblia dice que allí fueron masacrados por los filisteos. 30,000 soldados de enfrentamiento fueron muertos. El arca fue tomada. Los 2 hijos de Elí fueron muertos. Y su padre, cuando supo la noticia, también murió. Una desgracia. Una desgracia. Porque usaron el arca como si fuera un amuleto de protección. Y el arca nunca fue eso. Como muchas veces dejamos nuestra Biblia abierta en casa, pensando que la Biblia va a proteger. A veces usamos la Biblia también como un amuleto de suerte o un amuleto de protección. No es eso. Y fue ahí que se perdió el arca. Eso generó tantos problemas, hermanos. ¿Por qué Dios se movió con una mano tan pesada como los filisteos? Que la Biblia dice que el sufrimiento de este pueblo, el dolor de este pueblo, subió al cielo. Solo que quería hacerte una observación que no tiene nada que ver con la palabra. Y Dios me incomodó en el primer culto. Y me gustaría compartirlo con ustedes, porque no está aquí. Es que Ofni y Finis eran sacerdotes. Eran sacerdotes, hacían los trabajos sacerdotales. Pero la Biblia dice que eran impíos. Y ellos toman algo que no deberían haber tomado de la manera en que lo hicieron. Y eso generó una gran pérdida y una derrota para Israel. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con a quién estamos escuchando. Tenemos que tener mucho cuidado con a quién le estamos prestando nuestros oídos y a quién estamos siguiendo. Ofni y Finés eran sacerdotes, pero eran impíos. Y a menudo seguimos la guía de la gente porque tenemos muchos seguidores. Y eso puede generar un gran perjuicio. Tienes que seguir la palabra. Y si eres miembro de aquí, tienes un pastor para ayudarte. Cuidado con a quién le has prestado tu oído, porque puedes estar escuchando a un sacerdote, pero que es impío. Amén. Amén. Fecha paréntesis, vamos. Que eso no tiene mucho que ver, pero Dios habla y tenemos que transmitir. Pero hermanos, David, él tiene un movimiento, hace un movimiento correcto. David tiene un sentimiento noble. Él dice, no es justo que yo viva en un palacio. Y el arca del Señor, que simboliza su presencia, quedarse ahí en la calidez, hermano. Y él va y consulta a todo el mundo. Él consulta a todo el pueblo. Y todo el pueblo considera eso algo noble. Todo el pueblo se alegra y él va a buscar el arca. Solo que David, él va a hacer lo correcto de la manera equivocada. David ignora un principio. Porque como vimos en Éxodo 25, cuando Dios le manda a Moisés construir el arca, Dios ya ordena construir el arca con soporte. Vas a poner 2 anillas en los laterales. Vas a hacer un palo. Ese palo no podrá salir de ahí, porque así es como debe ser transportado. Desde el principio, Dios ya había determinado cómo debía ser transportado ese arca. Y en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, Dios separó a un pueblo en medio del pueblo para cuidar y transportar el arca del Señor, que eran los levitas. La Biblia dice que solo los levitas podían transportar el arca del Señor. Pero David ignora este principio. Y a pesar de tener un gesto noble, a pesar de hacer un movimiento correcto, causa la muerte de un hombre. Y ese hombre era su sobrino. Un hombre murió porque David hizo lo correcto de la manera incorrecta. Pero la pregunta que Dios me hizo es, ¿cómo has llevado tu vida espiritual? Hermanos, cuando los filisteos toman el arca del Señor y el Señor pesa su mano sobre ellos, porque tomaron posesión de lo que no podían recibir. Ellos van a devolver el arca y los filisteos van a devolver el arca en una carreta de bueyes. David transportó el arca de la misma manera que los filisteos.
Pero no podía hacerlo así, porque el arca solo podía ser transportada por los levitas y sobre el hombro. Y porque David ignoró un principio de Dios, una persona murió. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Todo. Hay muertes, hermanos, que no necesitamos vivir. Hay muertes que no necesitamos experimentar. Hay muertes que no necesitan suceder en nuestra vida. Pero todo está relacionado con cómo estamos llevando nuestra arca. Hoy el arca ya no es más un objeto. Hoy el arca es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo. Todo aquel que nace de nuevo recibe el Espíritu de Dios. Está sellado. Y solo los hijos de Dios pueden llevar esa arca, que es su presencia. El mundo no puede recibir el Espíritu de Dios. Hermanos, el Señor nos entregó el arca de nuestro corazón, pero la pregunta es, ¿cómo has estado llevando esa arca? Porque un hombre murió en una ignorancia espiritual de David. Las personas pueden morir, hermanos, por una ignorancia espiritual nuestra. Podemos perder nuestros matrimonios, podemos perder a nuestros hijos, podemos perder nuestra relación con el Señor por ignorar la manera en que estamos llevando nuestra vida espiritual. Porque, ¿cómo mantenerse en el camino estrecho? ¿Cómo mantenerse íntegro en un mundo que está dominado por el mal? Si estamos llevando nuestra vida espiritual en una carreta. Pero pastor, ¿qué significa llevar la vida espiritual en una carreta? Es llevar la vida igual. Los filisteos, hermanos, estamos separados. Hay cosas que ya no tienen cabida para nosotros. Hay lugares que ya no son para ti. Hay comportamientos que ya no son para ti. Porque tenemos una responsabilidad. O entendemos esto, o enfrentaremos pérdidas que no necesitábamos sufrir. Cuando comenzamos a ignorar estos principios, la pérdida nos alcanza, porque no deberíamos perder. Como Salomón ahí en Eclesiastés 2, él dice así: todo lo que mis ojos deseen, yo adquirí todo, no negué ningún placer a mi corazón. Todo lo que deseé lo quise. Y al final él dice así: oh, fue inútil. Corrí tras del viento. Otro pasaje que está en Lucas, del hombre que hizo una gran cosecha. Él dice: van a aumentar mis graneros. Ahora estoy bien. Disfruta, come, bebe mi alma. Y Jesús dijo así: pero hoy van a pedir tu vida. ¿Y qué hay? ¿Qué tienes? Hoy es tu contraseña para irte y ahora. Pero hay otro pasaje que dice: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes? Y eso se me quedó en la cabeza. Porque la pregunta es: Señor, ¿cómo debo llevar mi vida? Hermanos, no podemos llevar nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios, en un carro de bueyes. En algún momento el buey va a tropezar y van a ocurrir muertes que no tenían que suceder. Me acordé mucho de ese pasaje de aquel padre cuando lleva a un hijo endemoniado a los discípulos y los discípulos no logran liberar a ese niño. No logran. Y él va hasta Jesús y él dice: Señor, tus discípulos no lograron liberar a ese niño. Y Jesús va, reprende a ese demonio y ese demonio sale. Y luego de una manera particular le van a preguntar al Señor: Señor, ¿por qué nosotros reprendimos a ese demonio y no salió? Y él dijo así: porque ese demonio allí, esa especie de demonio, solo sale con ayuno y oración. Esa clase de demonio solo sale con ayuno y oración. No sé, hermanos, cuál es su visión espiritual, pero hoy estamos enfrentando este tipo de demonio. Que ha alcanzado nuestros hogares, que ha alcanzado nuestros matrimonios, que ha alcanzado nuestras relaciones, que está todo el tiempo ahí. ¿Y cuál ha sido nuestra posición? Porque, a ver,
Queremos tener una vida bendecida. Queremos tener un matrimonio bendecido. Queremos tener un hijo bendecido. Queremos tener una relación bendecida. Pero déjenme decirles una cosa, esto cuesta caro. No podemos querer esas cosas llevando nuestra vida espiritual sobre una carreta. No va a funcionar. El buey va a tropezar y van a ocurrir muertes que no eran necesarias. Pero todo lo que les estoy diciendo está en mi corazón. Son estos días de esa aflicción, de esa incomodidad dentro de mí. Porque existe una preocupación. Tengo que tener una intencionalidad. Tengo una hija de 10 años. Tengo que tener una intencionalidad. Tengo un matrimonio, tengo una responsabilidad. Pero ¿cómo puedes seguir en el camino? ¿Cómo puedes seguir pagando el precio cuando todo está perdido? Donde estás rodeado de no es así. Puede tomar un negocio, está tranquilo. No, puedes ir, a veces hay que mentir, si no, no va. A veces hay que hacer trampas, si no, no va. Y lo estamos tomando. Como dijo David, traigamos el arca de regreso de nuestro Dios porque nos hemos olvidado. Vamos olvidando, hermanos, porque vinimos a la casa del domingo. Está todo bien, somos creyentes, estamos salvados. Y lo estamos tomando. Vamos llevando nuestra vida espiritual así, ¿ves? Es como si fuera domingo. Podemos comer lo que queramos. Mira, solo vas a comer todo el día conmigo. Pero come todo lo que puedas porque el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no vas a comer nada. Solo vas a comer ahora solo el domingo. Muchas veces hacemos así con nuestra vida espiritual. Es una bendición en la iglesia, la alabanza, la bomba. Siempre hay un buen pastor predicando. Si tienes mala suerte cuando es Clovis. Ahí tú, viejo, el pastor Wander predicó una maravilla, estoy en el cielo. Pero el lunes, tercero, miércoles. Biblia, ni sé dónde está. ¿Y tú, hijo? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo vamos a mantenernos en pie? Llevando nuestra vida espiritual de esta manera, no vamos a tener tropiezos. Vamos a tener tropiezos en nuestra relación. Vamos a tener tropiezos en nuestro matrimonio. Vamos a tener tropiezos con nuestros hijos. Vamos a tener tropiezos en nuestra casa. Porque lo que está allá afuera no está jugando. El asunto es muy serio. Y nuestra voz aquí es una voz profética para que protejas tu casa. Para que te protejas, para que puedas comprender que existe un mundo espiritual más serio de lo que podemos imaginar. Y la pregunta que Dios me hizo es la pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo estás llevando tu vida espiritual? Hermanos, no dejen que la muerte llegue. No esperes a que el toro tropiece para que cambies. El prejuicio, la pérdida, puede ser demasiado alto. Pero la pregunta que le hice, Señor, entonces, ¿cómo puedo hacerlo para vivir en este mundo? ¿Cómo debo llevar mi vida espiritual? Y Dios me respondió, quiero que leas conmigo 1 Crónicas 15. ¿Estás conmigo? 1 Crónicas 15. Solo de ladino. Después de que David había construido casas para sí mismo en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y armó una tienda para ella. Entonces David dijo, solo los levitas podrán llevar el arca de Dios, pues para eso el Señor los eligió para quedarse para siempre, a su servicio. David reunió a todo Israel en Jerusalén para traer el arca del Señor al lugar que él había preparado. Pasemos al 11, versículo 11. Luego David convocó a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y ellos dijeron, ustedes son los jefes de las familias levitas. Ustedes y sus compañeros levitas deben consagrarse y traer el arca del Señor, el Dios de Israel, al lugar que preparé para ella. Por el hecho de que ustedes no llevaron el arca la primera vez,
La ira del Señor, nuestro Dios, causó destrucción entre nosotros. No lo habíamos consultado sobre cómo proceder. Entonces los sacerdotes y los levitas se consagraron para transportar el arca del Señor, el Dios de Israel. Los levitas llevaron el arca de Dios, apoyando las varas del arca sobre los hombros, conforme a lo que Moisés había ordenado, de acuerdo con la palabra del Señor. Amén, hermanos. Conforme Moisés había ordenado, de acuerdo con la palabra del Señor. Amén, hermanos. Aquí él dice así, solo los levitas pueden transportar el arca. Solo aquellos que han nacido de nuevo, hermanos, pueden llevar el Espíritu de Dios, pueden caminar con Él. Tienes algo que el mundo no tiene. Tienes algo que el mundo no puede recibir, que es el Espíritu Santo. Y algo que me da un nudo en la cabeza aquí es cuando Él dice así, no lo habíamos consultado. No lo habíamos consultado. ¿Cómo proceder, hermanos? Cuando lees 1 Crónicas 13, David habló con todo el mundo, con el jefe de 100, con el jefe de 1000. Hablaba con todos, pero no hablaba con el jefe. Él no consultó al Señor sobre cómo proceder. Hermanos, tenemos que aprender este asunto. Antes de que entres en una relación, antes de que entres en una sociedad, antes de que des un paso serio, incluso de que quieras ser miembro aquí de la iglesia, como dijo el pastor Rogerio, tienes que pedirle a Dios orientación para que no te des con burros en el agua. ¿Recuerdas eso de burros en el agua? Es burros en el agua de verdad. Sí, ¿verdad, Juan? ¿Sabes qué es burros en el agua? No sé qué es, pero debe ser algo que no es bueno. Hermanos, tenemos que aprender para ser consultado. Si David hubiera consultado al Señor antes, su sobrino no habría muerto. Hermanos, cualquier cosa que vayan a hacer, consulten al Señor, pero Él fue a hacer lo que era correcto. El movimiento del corazón de David fue correcto. Sí, es correcto. Pero nuestro Dios es un Dios de principios. Nuestro Dios es un Dios de principios. David tuvo una pérdida porque no consultó a quien debía consultar. Y entonces descubre que quienes debían transportar eso eran los levitas. Pero se dieron cuenta de cómo debían transportar los levitas. Se consagraron. Déjenme decirles algo que parece que ya no existe más. Parece que ya no existe, pero miren, solo yo y tú somos creyentes. Nosotros somos el pueblo de la Biblia. Y la vida de un creyente es una vida de ayuno y oración. La vida de un creyente es una vida de rodillas en el suelo. Esa es la vida de un creyente, gente. La vida de un creyente no es una vida de espectáculo. No. Porque fue hasta bueno en el primer culto que no había pantalla. Nuestra vida, hermanos, es una vida en la que tenemos que tener responsabilidad espiritual. En serio, cubrir nuestra casa en oración. Cubrir a tu esposo de oración, cubrir a tu esposa de oración, cubrir a tus hijos de oración, cubrir tu iglesia de oración. Ese es nuestro llamado. Hermanos, hemos sido llamados a llevar el arca sobre nuestros hombros. No hay eso de llevar nuestra vida espiritual en una carreta. No, usted está de mi parte ahí. Voy al culto y estoy tranquilo. Ya he rezado, hasta digo, ya he rezado. No. Estamos inmersos en una guerra espiritual. Y si no te despiertas por eso, el enemigo va a hacer su casa. Pastor, está exagerando. Solo tomar la agenda de los pastores aquí durante la semana. ¿Qué es lo que encontramos en los gabinetes? Es desesperante. Pero tenemos que entender lo siguiente. ¿Cómo estoy llevando mi vida espiritual? Porque eso va a reflejarse en todo. Porque la persona piensa, quiero un matrimonio bendecido, quiero una relación bendecida, quiero tener una relación bendecida, quiero tener hijos bendecidos, quiero eso. Pero hermanos, todo esto tiene un precio, tiene un valor y no es dinero. Muchas veces es la rodilla, es la renuncia. ¿Cómo estoy llevando mi vida espiritual? David tuvo una pérdida significativa porque simplemente la ignoró, porque él no podía ignorar. Pero Dios dice, mira, hubo esta muerte porque ignoraste un principio. Los únicos que pueden cargar esta arca son los levitas. Tienen que consagrarse y cargar el arca en el hombro.
Hermanos, tenemos que llevar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, sobre el hombro en peso. Hay que pelear. Y nuestra guerra no es contra la carne y la sangre. ¿Saben eso? Sé que el mes de enero es el mes en el que normalmente se tiene que predicar sobre los proyectos, sobre los sueños. Lo que vas a crear está todo bien. Si piensas en cosas grandes, tienes que pensar en cosas grandes, pero mira, nada servirá de nada. Si ignoras tu vida espiritual, cuando llegues allá adelante, y yo dije así, ¿de qué sirvió? ¿Estás ahí ahora? Todo maravilloso, cobertura, coche importado. Pero hoy vamos a pedir tu alma, ¿y ahora qué? Inútil. Cuida de tu vida espiritual, cuida de tu casa, cuida de tu matrimonio. Porque no podemos llevar nuestra vida con Dios en carros de bueyes. Eso lo hicieron los filisteos, pero nosotros no somos los filisteos. El Señor ya nos sacó de allí. El Señor ya nos sacó del barro. El Señor ya nos sacó de la muerte. El Señor ya nos sacó del infierno. El Señor nos sacó del camino del error. Dios nos sacó del pecado. Pero tenemos que vivir, hermanos, como hijos de la luz. Y le pregunté al Señor, Señor, pero ¿cómo vivir una vida íntegra en un mundo perdido? Señor, ¿cómo permanecer en un camino estrecho, donde existen caminos anchos, siempre avanzándonos todo el tiempo, queriendo alcanzarnos? Y Él me guió, y mejor que un pastor, hablar para ti es lo que la palabra dice. Y lo que quería decirte es la respuesta, cómo debes llevar tu vida espiritual. Quiero leerles en Efesios 4. Si puedes abrir, está ahí en el Nuevo Testamento, que fue la respuesta que Dios me dio sobre cómo debo llevar mi vida espiritual. Hermano, te estoy hablando de lo que Dios puso en mi corazón. Jesús habló una parábola del hombre prudente y del insensato. Él dijo así, los dos escucharon la misma palabra. Los dos construyeron una casa. Los dos enfrentaron la misma tormenta, pero el resultado fue diferente. Escucharon la misma palabra. Los dos hicieron casa. Los dos enfrentaron la misma tormenta, pero el resultado fue diferente, porque uno oyó y obedeció. El que escucha mis palabras es como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Y el insensato es aquel que escuchó y construyó su casa sobre la arena. Hermano, hoy tenemos la opción de entender si nuestra casa debe estar sobre la roca o si nuestra casa debe estar sobre la arena. O llevamos nuestra vida sobre el hombro o seguimos cargándola en la carreta. El problema es que la tormenta viene. Pero vamos a leer, hermanos, lo que el Señor puso en mi corazón como respuesta para mi vida sobre cómo debo vivir. ¿Cómo debo vivir? El Señor dice, tienes que vivir de esta manera aquí. Si vives de esta manera aquí, estarás bien. Muertes. Decesos no alcanzarán tu casa. Si no son de mi voluntad, quería leer con ustedes Efesios 4:17. Así les digo a ustedes y en el Señor, y insisto, que no vivan más como los gentiles, que viven en la inutilidad de sus pensamientos, están oscurecidos en su entendimiento y separados de Dios, de la vida de Dios a causa de la ignorancia en la que están debido al endurecimiento de su corazón, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la depravación, cometiendo con avidez toda clase de impurezas. Sin embargo, no fue eso lo que ustedes aprendieron de Cristo. De hecho, ustedes oyeron hablar de Él y en Él fueron enseñados, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a la antigua manera de vivir, ustedes fueron enseñados a despojarse del viejo hombre, que se corrompe por deseos engañosos, a ser renovados en la manera de pensar y a revestirse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios, en justicia y en santidades provenientes de la verdad. Por lo tanto, cada uno de ustedes debe abandonar la mentira y hablar la verdad a su prójimo. Entonces, todos somos miembros, uno del mismo cuerpo.
Cuando se enojen, no pequen. Apacigüen su ira antes de que se ponga el sol y no den lugar al diablo. El que robaba, no robe más. Antes, trabajen haciendo algo útil con sus manos, para que tengan que repartir con el que esté en necesidad. Ninguna palabra grosera salga de la boca de ustedes, sino solo la que sea útil, para edificar a los demás, conforme a la necesidad, para que conceda gracia a los que la oyen. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desháganse de toda amargura, indignación e ira, gritos y calumnias, así como de toda maldad. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdona en Cristo. Por lo tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados y vivan en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de aroma agradable a Dios. Entre ustedes no debe haber ni siquiera mención de inmoralidad sexual, ni ningún tipo de impureza, ni codicia, porque estas cosas no son apropiadas para los santos. No haya obsesiones, ni conversaciones tontas, ni bromas inmorales que son inconvenientes, sino, por el contrario, acciones de gracias, porque ustedes pueden estar seguros de esto. Ningún inmoral, impuro o codicioso que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras tontas, pues es por causa de estas cosas que la ira de Dios viene sobre los que viven en desobediencia. Por lo tanto, no participen con ellos en esas cosas, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y aprendan a discernir lo que es agradable al Señor. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Antes, expónganos a la luz, porque lo que ellos hacen en secreto, hasta mencionarlo, es vergonzoso, pero todo lo que es expuesto por la luz se hace visible, porque la luz hace visibles todas las cosas. Por eso es que se dijo: despierta, oh tú que duermes, levanta de entre los muertos y Cristo resplandecerá sobre ti. Tengan cuidado con la manera en que viven, que no sean como insensatos, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino que busquen comprender cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino que lleva a la libertinaje, sino déjense llenar por el Espíritu, hablando entre sí con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando de corazón al Señor, dando gracias constantemente a Dios. A Dios Padre por todas las cosas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como debemos vivir. Así es. La pregunta es: ¿cómo estás llevando tu vida espiritual? Hermanos, en lugar de que Dios nos dé una palabra así, que es para ahorrarnos de la muerte, porque si seguimos ignorando algunos principios, en algún momento el buey va a tropezar y habrá pérdidas que no eran necesarias. David perdió un sobrino, pero no tenía que haberlo perdido. Que podamos hacer una reflexión hoy sobre cómo estoy llevando mi vida. Si la estoy llevando en una carreta como un filisteo, o si tengo que empezar a llevarla en el hombro, porque aquel que está ahí dominando el mundo no está de broma. Y que podamos esta mañana, hermanos, hagamos una reflexión seria sobre nuestra vida. Me gustaría darte un tiempo. Eso depende de ti. Si Dios te habló algo esta mañana, no te voy a llamar al altar. No hice eso a las 9 y no lo voy a hacer hoy. Pero me gustaría que hicieras una reflexión de cómo estás llevando tu vida. Si ya te has acostumbrado a la presencia, si hoy eres mucho más un religioso que un adorador. Nos vamos acostumbrando con el arca en casa.
te acostumbras. Venimos a la iglesia, ya sabemos cómo es el culto. Es alabanza, luego habrá la palabra, hay la ofrenda, está el predicador. Nos vamos acostumbrando. Pero la cosa es muy seria, hermanos. Nuestra alianza con Dios, nuestro compromiso con Dios, es lo que nos hará alcanzar aquello que Él prometió. Me gustaría que hicieras una reflexión sobre cómo estás llevando tu vida espiritual, cómo estás llevando tu matrimonio, cómo estás llevando tu relación con tu esposa, cómo estás llevando tu relación con tu esposo, cómo estás llevando tu relación con tus hijos, cómo te estás relacionando con tu iglesia, cómo te estás relacionando con tu Señor. La Biblia, su palabra, ha sido parte de tu día a día, o lo has estado llevando en una carreta. Ya no es posible. No da más, hermanos. No da más que puedas hacer una reflexión. Te voy a dar un tiempo para que hagas una reflexión. Haz una reflexión. Ora el Señor. Ora el Señor. No vamos a cantar. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. 1 Juan 5:19. Sabemos que pertenecemos a Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Cómo has llevado tu vida espiritual? Oh Señor, muchas gracias por esta palabra esta mañana. Porque ese malestar que el Señor a veces ministra en nuestro corazón es para liberarnos. Padre, sabemos que tenemos una responsabilidad, porque hoy ya no transportamos un objeto, una arca. Pero hoy el Señor habita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y el Señor nos dice que nos llenemos de tu Espíritu. Padre, estamos viviendo en un mundo perdido, en un mundo bajo el dominio del mal. Pero tenemos tu presencia y mayor es aquel que está en nosotros que aquel que opera en el mundo. Pero necesitamos entender, Señor, que no podemos llevar nuestra alianza contigo. No podemos llevar nuestra relación contigo, Señor. No podemos llevar, oh Padre, tu presencia en un carro de bueyes. Porque quienes llevan la presencia en un carro de bueyes fueron los filisteos. Pero el Señor nos llamó, Señor, para que nos consagremos, para nosotros llenarnos de tu Espíritu Santo. Padre, ¿para qué muertes, oh Padre, vengan a ser, oh Padre, aniquiladas de nuestra vida? ¿Para qué pérdidas, Señor, no dejen, oh Padre, alcanzar nuestra casa? Oh Dios, en nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda ministrar en el corazón de tu iglesia. Que esta mañana sea una mañana de reflexión sobre cómo estamos llevando nuestra vida ante el Señor. Dios, ayúdanos, Señor, cuídanos, Señor, en el camino estrecho. Guarda, Señor, a los niños de tu casa en el camino estrecho. Cuida, Señor, de los adolescentes, de los jóvenes de esta casa en el camino estrecho. Señor, cuida, Señor, de las mujeres, oh Padre, de las esposas, oh Dios, en el camino estrecho. Cuida, oh Padre, de los hombres de esta casa, de los maridos, de los jefes de familia, oh Padre, en el camino estrecho. Cuida, Señor, de esta iglesia en el camino estrecho. Señor, cuida, Señor, del púlpito de esta iglesia en el camino estrecho. Cuida, Señor, de los pastores, oh Padre, de esta casa, oh Dios, en el camino estrecho. Cuida, Señor, del ángel que has puesto en este lugar, Señor, en el camino estrecho. Dios, que tú puedas guardarnos, librarnos, oh Padre, de todo mal. Y que esta mañana, Señor, que tú puedas ministrar en el corazón de aquel que estaba descuidando, Padre mío, una relación más íntima contigo. Pero que esta mañana, Señor, pueda ser una mañana de liberación. Que esta mañana pueda ser una mañana de reparación. Padre, porque tú nos has llamado a llevar tu presencia. Y donde quiera que estemos, Señor, tú estarás con nosotros, Padre. Donde quiera que esté mi hermano, tu presencia estará.
Padre, tú nos has llamado, Señor, a vivir como hijos de la luz y que podamos, sí, Padre, reflejar tu gloria, reflejar tu presencia, que las personas puedan sentir tu perfume a través de nosotros. Pero para eso, Señor, es necesario cargar tu presencia en el hombro, pagando el precio de la consagración, pagando el precio de la santidad, viviendo una vida, oh Padre, de disciplina espiritual. Ayúdanos, oh Padre, a tener una disciplina espiritual de lectura, de entrega, de oración, de búsqueda, Señor. Oh Padre, que podamos ser una iglesia, oh Padre, que busque al Señor. Seamos una iglesia de la Biblia consagrada al Señor. Dios, oh Padre, consagrada al Señor. Dios, en el nombre de Jesús, guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, que tú puedas esta mañana ministrar en nuestro corazón y que podamos comprender, Señor, que hay muertes que no necesitamos enfrentar. Hay pérdidas que no necesitamos, oh Padre, perder. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que tu misericordia nos alcance esta mañana. Ministra en nuestro corazón y que el Señor continúe bendiciendo a tu pueblo y a tu iglesia. Y gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu bondad y de tu misericordia tú nos elegiste para ser morada del Señor. Padre, qué privilegio que tú estés en el mundo, pero no seas de Él. Padre, qué privilegio saber, Padre, que tú habitas en nuestro corazón. Padre, qué privilegio saber, Señor, que tu presencia habita en nosotros. Qué privilegio saber, oh Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, habita en nuestro corazón. Ayúdanos, oh Padre, a entender, a tener discernimiento espiritual de esa grandeza, Señor. Oh Padre, de esa grandeza de ser una morada del Dios vivo y del Dios poderoso. Padre, qué privilegio, Señor, es caminar en el mundo con tu presencia. Qué privilegio, Señor, ser depósito, oh Padre, de tu presencia. Padre, nos sentimos honrados esta mañana de poder simplemente, Señor, oh Padre, ser objetos de tu misericordia. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Dios te bendiga. Amén.